Hola, ahí sí. Vale. Esta semana teníamos pensado hacer otra materia sobre inferencia y sobre una tabla nueva que hay, aparte de la de Z. Queríamos ver sobre TestStudent, que es materia que ahora ustedes van a empezar a pasar, pero que justo hoy día el profe nos dijo de que no alcanzó. Entonces tuve que tomar como materia que ya habíamos visto en la ayudantía, pero ahora la podemos ver con más calma y con otro enfoque, ¿vale? Eh, Ahora vamos a ver, a repasar un poco de cómo se hacían los boxplot y cómo nos sirven para comparar entre dos sets de datos diferentes que al final quieren analizar lo mismo. Entonces, vamos a poder ver si es que hay diferencias significativas entre ambos, o si podemos decir de que uno es más eficiente o menos eficiente que el otro, y vamos a poder sacar ahí nuestras conclusiones. Y también vamos a repasar ahora sobre probabilidades, también lo que vimos la semana pasada, porque creo que nos pasó como algo parecido hoy día, de que habíamos pasado como la ayudantía antes que el profe pasara en realidad como toda la materia. Entonces, voy a partir con el ejercicio de la construcción del boxplot, que todo esto lo saqué de ayudantía anterior, entonces por eso es que como tuve que más o menos improvisar para hacerle ejercicio ahora, pero eso igual nos va a servir harto. Les voy a compartir la pantalla con la ayudantía. A ver, aquí está. Deberían estar viendo, están viendo el PDF, ¿cierto? Sí, Ya, súper. El primer ejercicio va a ser este que aparece ahí en la pantalla, que dice el enunciado. El uso de enzimas se ha extendido exitosamente en diversos procesos industriales. Las proteasas son enzimas que se utilizan para degradar proteínas y son usadas en la industria de los detergentes de alimentos, procesado de pieles y en la industria farmacéutica. El costo del biocatalizador es un porcentaje importante en el costo total del proceso, estando directamente relacionado con la pureza requerida. Se midió la máxima actividad enzimática de dos enzimas aisladas utilizando caseína con los siguientes resultados. Y ahí se ven dos tablas, o sea, dos columnas de proteína 1 y proteína 2 y diferentes muestras, o sea, sí, muestras, ¿vale? De actividad enzimática. Entonces, con eso vamos a tener que compararlas y ver cuál es mejor, o sea, cuál tiene en este caso mayor actividad enzimática. Porque, bueno, antes de que se me olvide, así eh, como ayuda, tal vez como falta, como para la evaluación, es que al profe siempre le importa mucho que ustedes sepan, eh, el profe le va a pedir conclusiones. Y nosotros aquí, por ejemplo, vamos a tener que dar conclusiones respecto al boxplot, pero no solamente tenemos que dar con respecto a los análisis estadísticos, sino que hacia dónde van esos análisis estadísticos. O sea, ¿cómo me explico? En este caso, estamos hablando sobre enzimas y sobre que cómo la utilización de caseína va a aumentar la actividad enzimática de las dos, ¿vale? Entonces vamos a compararlas. Entonces al final, cuando nos pidan concluir, no tenemos que llegar solamente a, no, el boxplot es más disperso, el primero que el de la segunda, o, o la mediana es más cercana a la media que en la primera proteína que en la segunda. O sea, eso lo tenemos que hacer, sí, si es que nos piden. Pero aparte, como una conclusión final, es súper importante que ustedes digan, ya, como se puede ver en el boxplot, los datos están más dispersos, eso quiere decir que
el efecto que tiene la caseína en la enzima es variado, no se podría decir que hay un rango, hay un rango muy amplio, entonces es difícil dar una decisión de cuánto en realidad es la eficiencia y cosas así. Una vez que tengamos los dos boxplots, tenemos que compararlos y decir, este tiene mayor actividad enzimática que el otro, más que solamente decir, uno está más arriba que el otro, o cosas así, ¿vale? O el promedio es más alto que uno del otro, sino que hay que llevarlo todo hacia la realidad. Al profe le parece súper importante eso porque no podemos alejarnos de lo que es el estudio como tal, o sea, el caso, en este caso lo de la enzima, a solamente irnos por los números, porque ya no estamos como en mate en que vemos eh, como el ejercicio así como viene, sin tener una idea del contexto, porque no, en realidad eso no importaba, ¿vale? Pero aquí sí. Bueno, eso es como una idea principal, después lo voy a recalcar de nuevo cuando lleguemos a ese punto. Y claro, como nos pide la pregunta, vamos a analizar la actividad enzimática de ambos. Y la primera pregunta nos dice, utilizando el criterio de 1,5 veces el rango intercuartil, detecte la presencia de datos anómalos. ¿Vale? Entonces, tenemos esto acá. ¿Y qué es lo primero que debiésemos hacer, así como para poder obtener el IQR y poder obtener todo? Si los tenemos así los datos. ¿Qué harían ustedes? ¿Alguien? Ordenarlo, ¿no? Claro, lo primero sería ordenarlo, ¿cierto? De menor a mayor. Yo ahora le subí al aula un Excel que tiene estos mismos datos para que ustedes los puedan descargar. Ahí están ya ordenados. Si quieren los pueden descargar y así hacemos la ayudantía en paralelo. Entonces después se pueden quedar, va a ser más fácil que entiendan cómo hacerlo. ¿Vale? Si quieren le dejo un poco como para que lo puedan descargar. Porque quiero enseñarles cómo pueden hacerlo en Excel. La semana pasada lo hicimos de una forma, pero quiero, bueno, hay ciertas formas de acortar el tiempo en Excel, o esas ciertas herramientas, esa es la palabra, ciertas herramientas en Excel que nos pueden ayudar. ¿Vale? Les voy a compartir ahora el Excel. Ahí se ve el Excel, ¿cierto? ¿Me Sí. confirman? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, ahí tenemos los datos de las proteínas 1 y proteína 2. Entonces lo tenemos ya ordenado. Lo primero que dijimos que teníamos que hacer, bueno, aparte de ordenarlo, va a ser sacar los percentiles para poder calcular el IQR. ¿Vale? Aquí yo le había enseñado esta forma de hacerlo, que era poner aquí una tabla, y va a ser percentil, luego va a ser la posición, el valor y la diferencia. Esto todo se hacía como para saber, eh, como para poder hacer el boxplot después, directamente en el Excel. Entonces lo que teníamos que buscar acá era el valor mínimo, el percentil 25, el percentil 50, el 75 y el valor máximo. ¿Vale? Aquí entonces, en la posición del valor mínimo va a ser claramente el 1. Para esta, habíamos dicho que teníamos, cuando eran datos dispersos, tenía que ser el total de datos, en este caso porque estamos calculando de la proteína 1, el total de datos más 1 y
el percentil que estamos buscando. En este caso le podemos poner 25 partido en 100 o simplemente un tercio, o sea, perdón, un cuarto, como si fuera el cuartil 1. Entonces tenemos que va a ser la posición 4,5. Aquí sería lo mismo. Voy a copiar esto aquí. 17 y esto 2 cuartos. Y esto 19 y aquí 3 cuartos. ¿Vale? Entonces ahí lo que hice fue ir moviendo solamente esto, que va a ser el percentil, o en este caso, como yo los puse, el cuartil. ¿Vale? Y en esta parte, valor máximo sería, perdón, ahí, la posición 17. Entonces, reemplazando, tendríamos que para la posición 1 sería el primer valor. Para el percentil 25 sería la posición 4,5. Entonces, como dice 4,5 tendría que ser un promedio, ¿vale? Entonces, entre el valor de la posición 4 y el valor de la posición 5. Acuérdense que si daba, por ejemplo, 4,25, había que hacer el arreglo que si fuera el de la posición 4 por 0,75 más el de la posición 5 por 0,25. Hacer una ponderación respecto al que esté más cerca, ¿vale? A este, como dice que es el de la posición 9, simplemente lo reemplazamos. Este 13,5 sería el promedio entre el de la posición 13 y el de la 14. Y el valor máximo sería el 37,1. Entonces aquí, en diferencia, esto es solamente para la construcción del boxplot. Entonces este le ponemos el primero, que va a ser donde nos va a posicionar como el primer bloque. Luego a estos les vamos sacando la diferencia entre lo que está el de la misma fila con el de la fila anterior. Y ahí nos van a dar estos valores, ¿vale? Una cosa importante que hay que hacer, bueno, el ejercicio nos pide que detectemos la presencia de datos anómalos. Entonces, lo que tenemos que hacer para detectarlo es calcular el IQR. ¿Que alguien se acuerda cómo se calculaba el IQR? ¿Cómo era la ecuación? ¿Me podrían decir cuál era? ¿No? Creo que era 1,5 por el valor máximo. No ¿Cómo? recuerdo. Pero déjame ver los apuntes. No ¿Alguien tenía se tiempo de revisar los apuntes. Sí, como me imagino. ¿Pero alguien se acuerda cómo era el IQR, cómo se calculaba? Bien, Percentil 75 menos percentil 25, ¿no? súper. IQR es el percentil 75 menos el percentil 25. Tienen que acordarse que es el rango intercuartil, es la caja que nosotros veíamos en el boxplot. Entonces, es justo lo que está en el medio, entre el 25 y el 75%, ¿vale? Son los datos más importantes. Eso es. Gracias, Matías. El IQR, entonces, se va a calcular con el percentil 75, que bueno, en realidad ya los tenemos aquí, estos dos valores. Entonces, IQR, no quería escribirlo. IQR va a ser percentil 75 menos percentil 25. Entonces nos va a dar 3,7. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo era el criterio del rango intercuartil para verificar si le han dado anómalos? ¿Se acuerda alguien?
Bueno, igual lo dice la pregunta. ¿Se acuerdan cómo se calculaba eso? Estaba, bueno, para calcular el criterio de datos, para eliminar los datos anómalos, teníamos que calcular el límite inferior y el límite superior. Ya sabiendo el IQR, lo que tenemos que hacer para el límite inferior es que vamos a tener el percentil 25, perdón, este que está aquí, menos 1,5 por el IQR. ¿Vale? No sé por qué se puso ahí. Entonces eso es lo que va a hacer. Límite inferior, o sea, percentil 25, menos 1,5 por el IQR. Y para el límite superior va a ser el percentil 75 más 1,5 por IQR. ¿Vale? Entonces con eso tenemos que comparar. Si es que se llega a superar uno de los valores de acá. Entonces, si nosotros vemos el límite inferior, tenemos salvado la parte de abajo, porque el 25 es mayor, y desde la parte de arriba también. Pese a que está cercano, no se puede eliminar, y como no hay ningún dato anómalo, entonces esto queda así. Datos anómalos. ¿Vale? Ahora, para la proteína 2, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver primero si es que hay datos anómalos. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, vamos a copiar esto de acá. Y bueno, el valor acá. Vamos a tener que el valor mínimo va a ser este de aquí. Y el valor máximo va a ser este de acá. Perdón, este se mueve para acá abajo. Ahí. Pero el percentil 25, el 50 y el 75 lo podemos calcular directamente con la herramienta percentil. ¿Vale? Pero aquí tenemos, si ustedes ven, 3 herramientas diferentes. Bueno, esta es de una versión antigua de Excel, ya del 2007. Y está en esta. Exclusivo e inclusive. Estas herramientas se diferencian en que la inclusive incluye el primer valor y el último valor, o sea, el percentil 1 y el percentil 0. O sea, perdón, el percentil 1 y el percentil 100. Entonces, si nosotros, por ejemplo, buscamos el percentil 100, nos va a dar efectivamente nuestro último dato. En cambio, el exclusivo no va a contabilizar al percentil 100, solamente como hasta el 99. Porque si nosotros le arrojamos percentil 100, nos va a mandar un error. En realidad, como para efectos de estadística, se usan los dos y ambos pueden ser aceptados. Van a dar valores distintos porque la fórmula para calcular es distinta, pero para efectos de este curso, el que se utiliza es el exclusivo, ¿vale? Si ustedes calculan con la fórmula que hicimos recién, esto de n más 1 por afuera el 3/4 o 1/4, dependiendo del cuartil que estábamos buscando, nos va a dar el mismo valor que usando esta función, ¿vale? Entonces es percentil.exc. Nos pide la matriz, que es la matriz de datos, y nos pide K, que K va a ser el percentil. Pero aquí no se pone, bueno, en este ejemplo queremos buscar el 25, no le ponemos 25, sino 0.25, ¿vale? Va de 0 a 1, o sea, de 0 a 1. Entonces ahí nos arroja el 26,5. Es justamente este. Si nosotros hubiéramos buscado en posición, lo hubiéramos puesto
11, que es la cantidad de datos que hay acá, más 1 por 1/4, nos hubiera dado la posición 3, que es justamente 26,5, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo voy a poner F4, F4. Y aquí cambiamos solamente esto. Y tenemos todos nuestros valores sobre los percentiles de la segunda proteína, ¿vale? Entonces con eso calculamos el IQR, de nuevo. Tenemos el límite inferior y el límite superior. El IQR entonces nos daría, sería la diferencia entre ambos percentiles, el cuartil 3 y el cuartil 1. En este caso nos da 3,3. Y sería percentil 25 menos 1,5 por 3,3. Y el límite superior, el percentil 75 más 1,5 por 3,3. ¿Vale? Y ahí tenemos nuestro límite inferior y límite superior. Ahora los comparamos con nuestros datos reales y de nuevo nos damos cuenta que no se elimina ninguno. No hay, este está por sobre el límite inferior y el 31,5 está por debajo del límite superior. Entonces tampoco tiene datos anómalos. ¿Vale? Y ahora con esto lo que nos faltó fue sacar la diferencia para hacer el boxplot, que es lo que nos preguntan en realidad en el segundo ítem. Bueno, ustedes no lo pueden leer, pero dice grafique los boxplot correspondientes a cada enzima y comente los resultados. ¿Vale? Entonces sacamos la diferencia, como le había dicho, de que el primero iba a ser el mismo número, pero el resto era la diferencia entre la fila que estaban y la anterior. Y ahí teníamos. Y ahora, para poder graficar los dos boxplots en el mismo eje, podemos hacer esto. Pescamos ambas diferencias. Aquí este va a ser la proteína 1, y esta es la proteína 2. Y lo tenemos aquí. Ambas diferencias, la que habíamos calculado. Y esto lo vamos a graficar. Aquí. Esto lo vamos a graficar y le cambiamos fila por columna. Y nos queda así. ¿Vale? Entonces lo que teníamos que hacer era que en esta parte, perdón, aquí, para estos dos lo eliminamos, sin borde y sin línea. Los siguientes dos, el segundo bloque de abajo hacia arriba, también sin borde y sin línea. Este de acá arriba, el azul, también. Y nos van a quedar esos dos, que eso corresponden a la caja del boxplot. Entonces tenemos que nos faltaban los bigotes, que en realidad tenemos que hacerlo con una barra de error que se llama en Excel. Esta está acá. Seleccionamos la caja de abajo, la segunda, porque teníamos acá la primera, esta es la segunda. Entonces seleccionamos esa, se van a seleccionar las dos y ponemos barra de error. Y luego nos vamos a más opciones. ¿Ya? Cuando estemos en más opciones, nos vamos a la parte de gráfica. Y cuando estemos haciendo la parte de abajo del boxplot, tenemos que ponerle en esta menos. Dale. Y nos vamos acá abajo en cuantía de error y nos vamos a personalizado.
Y en este de especificar valor, tenemos que poner, como estamos abajo igual, tenemos que poner el valor de error negativo. Entonces aquí vamos en negativo y le ponemos este de acá, que va a ser la diferencia entre el percentil 25 y el valor mínimo. Seleccionamos esos dos y nos tira automáticamente los bigotes de ambos boxplots. Lo mismo con la parte de acá arriba, pero ahora tenemos que seleccionar esta de acá, la cuarta caja. Ahí. Entonces nos vamos a barra de error y en más opciones. Ahora, como estamos en la parte de arriba, seleccionamos en más, en personalizado y ahora en positivo. Entonces seleccionamos ambas diferencias y nos va a quedar así, ¿vale? Entonces ahora le podemos variar el eje. Esto lo podemos dejar en 25. Y nos queda así, proteína 2, 1 y proteína 2. Entonces ahora es importante saber qué concluir al respecto. Porque, claro, en un principio podríamos decir de que en realidad la proteína 1 es más, tiene una actividad mayor que la proteína 2, pero en realidad decir eso así como a la ligera es falso, está malo, porque en realidad para decir de que en realidad es mucho mayor o decir que es significativamente mayor que la segunda, tienen que estar separadas las cajas, ¿vale? Y luego ahora cuando ustedes empiezan a ver inferencia poblacional, ahí se van a dar cuenta con los intervalos de confianza que en realidad tienen que estar totalmente separadas para decir de que una es significativamente mayor o menor que la otra, el otro set de datos, ¿vale? Pero pueden decir que pese a que no hay una diferencia significativa, sí se observa que la mayoría de los datos está por sobre, o sea, es mayor en la proteína 1 que en la proteína 2. Otro comentario es que los datos de la proteína 1 están mucho más dispersos. Entonces, o sea, no tanto así en la caja, porque si se ven en la caja están casi del mismo tamaño, entonces ahí no hay problema. Y eso igual es súper bueno porque en realidad al compararlo los dos, significa que los datos centrales no están tan dispersos. Eh, pero sí en los bigotes, primero de la proteína 1, y eso igual da cierta ambigüedad al momento de dar conclusiones porque si se fijan, la actividad varía desde un casi 25, no me acuerdo cuánto era el mínimo, 25,4 hasta un 37,1, ¿vale? Entonces hay mucha diferencia. Y más o menos comparaciones así tienen que ir haciendo. A nosotros, o sea, a ustedes les pueden poner 5 sets de datos tal vez, y ahí tienen que ir comparando todos los boxplots según esos criterios. ¿Vale? Después ahora con la herramienta de inferencia van a tener muchas más conclusiones. Bueno, otra cosa importante, que aquí, claro, no teníamos datos anómalos, entonces era difícil poner aquí cómo enseñarle a hacer los datos anómalos, pero miren, les voy a enseñar más o menos cómo podría hacer. Si aquí hubiera un 39 y aquí hubiera un 32, por decirlo así, o sea, por poner un número, aquí vamos a poner 1 y 2. Esos solamente los vamos a utilizar, no tienen que hacer nada más con eso. O sea, no tienen ninguna importancia. Lo que hacemos es que vamos a la gráfica, le agregamos este valor, se lo agregamos porque sí, ¿vale? Por mientras lo dejamos así. Entonces, nos vamos ahora a cambiar tipo de gráfico y le ponemos en combinado.
Entonces ponemos que todas las primeras 5 series que van a tener van a ser columnas agrupadas, que va a ser lo que habíamos puesto antes, columnas agrupadas. Y el último, que es la serie 6, que es justamente el dato que acabamos de agregar, le ponemos eje secundario y le ponemos como punto, ¿vale? Entonces, ahora vamos a seleccionar dato de nuevo y modificamos este punto que tenemos acá, el 6, porque ese solamente lo habíamos puesto porque sí. Entonces en la X le ponemos 1, que va a ser el que pusimos aquí, y en la Y ponemos el valor que corresponde al dato anómalo, ¿vale? Entonces nos queda así. Y luego agregamos por otro lado el otro dato anómalo, que es este de acá, que le ponemos el 2 porque este 1 y 2 es solamente porque el gráfico como tal genera como 1 a este boxplot y como 2 a este de acá. Si tuviéramos 5 tendríamos que poner así mismo. Por cada diferencia o por cada columna que tuviéramos acá, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y lo mismo por si tenemos más datos anómalos. Le ponemos la cantidad de unos según datos anómalos que tengamos y los seleccionamos todos. ¿Vale? Entonces aquí le ponemos el 2, y en esta parte le ponemos el valor del dato anómalo. Entonces nos va a quedar así, primero que todo, pero si se fijan tenemos los ejes diferentes. Entonces, en este eje de acá, que era el secundario que agregamos recién, le ponemos los mismos ejes que teníamos en el otro lado, del 25 al 40. Y así nos queda. ¿Vale? Podríamos tener muchos datos anómalos y esta va a ser una forma muy fácil de poder hacerlo. Entonces ahí ya podemos empezar a comparar también respecto a los datos anómalos y la importancia de poder sacar estos datos del set original. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de cómo hacer? Si no supieron cómo hice la gráfica, no sé. Si no, continuamos. Bueno, igual queda poquito tiempo para que se acabe la sesión. ¿No? ¿Ninguna duda? Vale. Entonces voy a compartirle la ayudantía, el nuevo ejercicio, que es este que está acá abajo. Este es de probabilidad, que también lo vimos la semana pasada, y quiero repasar ahora porque, claro, como les decía antes, claro, la semana pasada lo vimos como muy encima y en clases no sé si lo habían visto, parece que solamente un paralelo lo había visto, entonces es lo mejor reforzar para que les quede claro. Ya, en esta parte yo le había dicho de que en probabilidad lo que se hace en general es llevar todos los posibles sets de datos a uno en común, que se llamaba tipificado, ¿vale? Entonces, al tipificar, llevamos todo, sea cual sea la media, la llevábamos a la gráfica como 0. Y luego las desviaciones estándar, sea cual sea el valor de la desviación estándar, en la gráfica iba a aparecer como 1, 2, o -1, -2, y así, según la cantidad de desviación estándar que se aleja de la media. Entonces, al final, si ven la cámara, o sea, mi cámara, nos quedaría tipificada, nos quedaría como en el medio como 0, y vamos con números enteros para los lados. -2 y -3. ¿Vale? Acuérdense, igual que aquí van variando los porcentajes, 68% aproximadamente, 95 app y 99. ¿Vale? Esas son las desviaciones estándar que se alejan. Entonces, para calcular la probabilidad,
lo que hacemos, primero que todo, es entender qué es lo que se refieren con el N15,3, ¿vale? Entonces el 15 primero es la media y el 3 va a ser la desviación estándar, ¿vale? Entonces, si a nosotros nos preguntan primero cuál va a ser la probabilidad de que X sea mayor o igual a 14, tenemos que esto transformarlo en tipificado. Entonces, ahora nosotros como sabemos cuál es la media y cuál es la desviación estándar, tenemos que cambiarlo a Z para poder usar la tabla de probabilidad. Entonces teníamos que Z era igual a... ¿Ustedes se acuerdan cómo era ese cambio? Si me podrían decir. ¿Cómo era? Estaba la X. Menos la media dividido la desviación estándar. Menos la media y dividido la desviación estándar. Súper. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer acá. Entonces, tenemos que ver la probabilidad de que Z ahora sea mayor o igual que 14 menos la media que tenemos que es 15 y esto dividido en 3. ¿Vale? Entonces, nos va a quedar que la probabilidad de que Z sea mayor que 0, o sea, menos un tercio sería menos 0,33. ¿Vale? Entonces, llevando esto a la... A ver, aquí me imagino que se ve. Llevando esto a la gráfica, así como ya solamente da igual cómo sea. Tenemos el 0 acá. Y tenemos entonces el menos 0,33 en esta parte de aquí. Y dice que tiene que ser mayor que ese valor. Entonces esto abarca toda esta parte de acá. ¿Vale? Teníamos que, desde aquí, como nosotros en la tabla de probabilidad tenemos que esta parte es igual que esta de acá, la separamos y esta parte entera valdría 50%. Entonces ya no es necesario calcularlo y solamente le vamos a sumar esta parte que nos falta aquí. Esa parte de ahí, que al final sería como esta parte de acá, 0 y menos 0.